se está reflejando. Nosotros asistimos a este cambio de paradigma. Hay quienes dicen que el género, que el género no es asunto del Estado. Es decir, que el Estado no debería, cuando llenamos una solicitud o un formulario, preguntarnos a qué géneros pertenecemos. Hubo algunas críticas, algunos grupos dijeron que sabían que la X era medio raro como tercera opción para reconocer la amplia gama de identidades de género que existían, pero que hasta que haya un cambio más profundo a nivel global, era la manera de poder reconocer un derecho sin perder otros, dijo uno de los grupos feministas. Entonces ahora, cuando uno va a obtener su documento nacional de identidad, va a poder optar por la X, que quiere decir que no se siente identificado ni con lo masculino ni con lo femenino. Todavía tiene que reglamentarse este decreto presidencial, todavía tiene seguramente que convertirse en ley y ser reglamentado. Cuando nosotros asumimos en la Defensoría del Público en plena pandemia, en junio 24 del 2020, nos encontramos con que asumíamos la titularidad de un organismo que había estado acéfalo durante 4 años y el último año y medio había estado intervenido. Con una intervención que tenía como objeto el recorte de derechos, sino la ampliación. Teníamos un desafío, que era funcionar en la virtualidad, porque estábamos en plena cuarentena. Aquí tuvimos una cuarentena, una política sanitaria que apuntó al aislamiento para cuidarnos mientras llegaban las vacunas. Ahora estamos felizmente en una etapa de apertura. Nuestro organismo, como ustedes saben, promueve el derecho de las audiencias a la comunicación, que consideramos que se trata de justamente un derecho humano y no una mercancía. Somos hijos, hijas, como organismo de la ley de medios, una ley muy cuestionada por los grupos concentrados, los grupos económicos concentrados, que llegaron hasta la Corte Suprema tratando de que se la declarara inconstitucional. 3 años después de la sanción de la ley de medios, abre sus puertas esta defensoría, con su primera titular, Cintia Ottaviano. Como se trata de un organismo que no depende del Poder Ejecutivo, sino que depende, es autónomo, pero depende funcionalmente del Congreso de la Nación. De hecho, nos nombra como titulares la Comisión de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una comisión bicameral, es decir, hay representantes de todos los partidos, y esto garantiza una independencia. Nosotros tenemos la representación federal de todas las audiencias, en principio de radio y televisión de la Argentina. Hubo un recorte por un decreto del gobierno anterior, este gobierno que yo les decía promovió la intervención, que intenta, por ejemplo, que las señales de cable se rijan sin considerar sus contenidos como la telefonía. Por suerte estamos intentando superar estos obstáculos que desde la normativa se nos impuso por parte de un gobierno que, como les digo, no tenía la concepción que nosotros sí tenemos de que se trata de un derecho, la comunicación, no se trata de algo que no tenga impacto, no se trata de una lata de arvejas, no se trata de un paquete de fideos, se trata de algo que tiene un impacto en la vida real de las personas, y en pandemia tiene un impacto en las decisiones que nosotros tomamos y que afectan nuestra salud y pueden afectar nuestra vida. Cuando llegamos entonces, como les decía, a la Defensoría, nos encontramos con un reclamo que se había presentado. Nosotros tenemos un canal de consultas y reclamos, porque un comunicador había dicho de la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado,
Cristina Kirchner, que era el cáncer de la Argentina, y que hasta que no desapareciera de la política, en la Argentina no iba a haber democracia. 65 legisladores y legisladoras habían presentado un reclamo que tomamos, no por la función que ellos y ellas desempeñaban, sino en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, y un buen número de reclamos de ciudadanos comunes. E identificamos que en el caso de Cristina Kirchner no correspondía salir a defender a la vicepresidenta de la Nación, puesto que ella tenía los recursos necesarios, sino que teníamos que considerar el impacto que estas aseveraciones de un comunicador tenían en la participación política de las mujeres y las diversidades en la Argentina. Es decir, nosotros nos planteábamos, ¿qué puede decir una cocinera de un comedor infantil que un rol tan activo tuvieron durante la pandemia, arriesgando su vida y la de sus familias, si decidía participar en política y escuchaba o veía cómo se la trataba la vicepresidenta de la Nación? ¿Qué efecto simbólico tenía esto en las activistas de centros de estudiantes? ¿Qué efecto tenía en las personas, en las mujeres que desde su casa querían expresarse libremente, ya fuera a través de los medios o de las redes sociales? ¿Qué efecto tenía esto en las comunicadoras o en las formadoras de opinión que querían manifestarse a favor o en contra de alguna medida del gobierno? Porque la violencia política, por razones de género, no afecta solamente a personas de una orientación ideológica, nos afecta a todas. En la Argentina, líderes de la oposición, personas de naturaleza, ideología conservadora, que son mujeres, son atacadas por su apariencia física, por sus presuntos consumos problemáticos, por su orientación sexual, etc. Es decir, las mujeres que nos expresamos con firmeza en la escena pública, ya sea en los medios de comunicación, ya sea en las redes sociales, recibimos ataques que van en el orden de prostituta, ignorante, ridícula, gorda, tortillera. La verdad es que el costo de la participación política no puede ser la dignidad. Estas son las expresiones más extremas. Y tenemos en este momento un caso muy interesante en la Argentina. Está aconteciendo en este momento. Un diputado, Fernando Iglesias, dijo que el presidente de la Nación había recibido durante la pandemia la visita de una actriz, la asistente de su mujer, que es una exmodelo, y la visita también de una conductora de televisión, también exmodelo, con fines sexuales. Es decir, que el presidente de la Nación había violado el aislamiento al que sometía al resto de la población, y que estas mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, eran sospechadas de haber sido parejas sexuales del primer mandatario durante la pandemia, que les habilitaba el acceso al equivalente a Los Pinos, a la residencia presidencial, para, incluso se llegó a aventurar, y esto por boca de algunos periodistas, lamentablemente, que se trataba de tríos sexuales, en el caso de la asistente de la mujer del presidente. ¿Qué es lo que motivó esto? Un fuerte, un sonoro repudio por parte de otras mujeres, de comunicadoras, de académicas, de colectivos feministas con espíritu democrático, y se está reclamando que la persona que lanzó esta acusación aventurada, porque Florencia Peña, una de las actrices acusadas de practicarle sexo oral al presidente concretamente,
de eso la acusaron, había acudido allí preocupada por la situación de necesidad que sus colegas, actores y actrices estaban padeciendo durante la pandemia, en el que teatros y cines permanecían cerrados por la política sanitaria de cuidado de la salud, ¿no? del coronavirus. Esta reacción, yo diría unánime, hay que decir que sus compañeras de partido político no han salido a acusarlo de machista, son cada vez más frecuentes en la Argentina. Y esta vez nosotros desde la Defensoría del Público, en las actuaciones que estamos cursando, porque hubo reclamos ante la Defensoría por la emisión de estas acusaciones violentas contra las mujeres en los medios de comunicación, lo vamos a caracterizar como violencia política. Nosotros realizamos ya el año pasado una serie de mesas en las que participaron académicas, participaron activistas feministas, participaron periodistas, y con los insumos que de esas mesas obtuvimos, redactamos lo que llamamos recomendaciones para el tratamiento de la violencia política por razón de género en los medios de comunicación audiovisual, donde caracterizamos, según el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que la violencia política contra las mujeres debe entenderse como cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, violencia sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Esto fue integrado a la Ley Nacional de Protección Integral para prevenir, sancionar e erradicar la violencia contra las mujeres, que es la 26.485, que reconoce entonces esta definición del mecanismo de seguimiento como violencia política contra las mujeres. La violencia política contra las mujeres en los medios, ¿cómo se da? Se da de esta manera, diciendo que una mujer o una periodista o una actriz visita al presidente para practicarle sexo oral, que es una de las formas más brutales. Se puede manifestar en redes, se puede manifestar también de manera más sutil. Por ejemplo, estamos ahora en campaña política de medio término. Se convoca a un estudio de televisión a una candidata joven, una joven mamá. ¿Y cómo vas a hacer para compatibilizar tu tarea política con tus deberes de mamá? A un hombre no se le haría semejante pregunta. O, por ejemplo, si una gobernadora se presenta para la reelección, y esto pasó, qué linda, qué delgada se la ve, gobernadora, ¿está de novia? Por ejemplo. Este tipo de cuestiones a las que los medios de comunicación nos tienen acostumbradas y tenemos absolutamente naturalizadas, tienen que ser extirpadas de los medios de comunicación y extirpadas de nuestras maneras de trabajar y encarar las entrevistas a las mujeres más por su vida personal, incluso utilizando para ilustrar las notas fotos extraídas no de sus redes sociales, pero no de sus actividades políticas, sino de su vida personal. Por ejemplo, no sé, el escote de la diputada Hot. Esto es real, ¿no? O miren la bikini que lanzó la candidata a senadora. Cosas que no tienen que ver con las propuestas. Las mujeres tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos programas. ¿En qué otra situación se da la violencia política menos visible contra las mujeres y naturalizada? Por ejemplo,
cuando en un debate sobre un tema determinado, en un programa político, en la televisión, se invita a 3 varones y a una mujer. O peor, cuando hablamos de los derechos de las mujeres o de la política de femicidio y convocamos a 4 varones y ni una sola mujer. En la cobertura de las campañas electorales, cuando se tratan temas como la seguridad, la economía, la política, las mujeres estamos excluidas, pero también estamos excluidas de los medios, para opinar, para analizar, a pesar de que el 64% de la matrícula de las carreras de comunicación está compuesta por mujeres y solo el 30,5% está reflejado en los medios. Las mujeres, cuando estamos en los medios de comunicación, secundamos a nuestros colegas varones, salvo excepciones. Siempre tenemos que ser jóvenes, bonitas, esbeltas y estar vestidas de manera sexy. Y este es el prototipo de la periodista de televisión, no de radio, obviamente, porque no se utiliza la imagen, a pesar de que muchas radios transmiten imagen por streaming, y entonces ahora también hay que ser joven, esbelta y bonita para estar delante de un micrófono de una radio. Las políticas sobre cómo aparecen las mujeres y no rigen para los hombres en televisión bajan de las gerencias de noticias, están detectadas por varones en su inmensa mayoría. Las mujeres tienen que estimular sexualmente a través de la pantalla. En Periodistas Argentinas hicimos una vez una campaña donde revelábamos de qué manera habíamos sufrido violencia las mujeres en los medios de comunicación, y había una placa que divulgamos por redes donde un productor varón le decía a una joven periodista: yo te tengo que ver en la pantalla y me tenés que calentar. Este tipo de violencia, porque se trata de una violencia, también intentamos que desaparezca, que vaya progresivamente haciéndose carne de este cambio cultural que estamos viviendo en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de violencias no tan graves, pero que naturalizan el rol de subalterno de la mujer, también hablamos de las interrupciones. En nuestras mesas de debate para la construcción de la violencia política, nos decían algunas legisladoras que ellas en los recintos son interrumpidas 3 veces más que los varones, y que tienen que argumentar 3 veces más, tienen que insistir en sus argumentos, porque inmediatamente las tratan de no preparadas y de ignorantes. Yo les puedo asegurar que en los recintos en la Argentina hay muchos varones que no están preparados para desempeñar ese cargo, pero no sufren la misma violencia que sufren las mujeres. En las redes sociales hay un montón de contenido que las candidatas pueden haber subido hace años, cuando ni siquiera soñaban con su participación activa en política. La minería que hacen algunos medios de comunicación para exponer a las candidatas, para revelar de qué manera esas candidatas se vestían en circunstancias que no tienen nada que ver con las campañas, es realmente admirable. Por eso en las recomendaciones, por supuesto, sugerimos, porque reitero, no tenemos potestad sancionatoria que las mujeres no sean expuestas de esta manera. Y ahora que también hay candidatas trans o travestis en los medios de comunicación, por supuesto que redoblamos los pedidos de que cuando aparecen en las listas políticas desde los medios no se las estigmatice, y se promueva su participación sin temores, porque lo que provoca la violencia política en medios y en redes es la exclusión de las mujeres, la expulsión de la plaza pública. Y en esto, reitero, no hay orientación política que valga. Ofelia Fernández, la legisladora más joven de la ciudad de Buenos Aires, fue electa con apenas 19 años después de venir
de la dirigencia estudiantil y es una de las víctimas de la violencia digital, sobre todo, por razones de género, a tal punto que tuvo que retirarse de Twitter. Dijo, no les importa hacia dónde caminemos, lo que les importa es que nos movamos. Y ahora les tengo que transmitir una nueva alegría, una nueva conquista de los feminismos en la Argentina. Se ha sancionado en el Congreso, con muy poca oposición, la ley de equidad de género y cupo trans en los medios de comunicación. Las mujeres, como les decía, siempre en un rol subalterno, siempre en la base de la pirámide, siempre relegadas a temas blandos o sensibles, porque como todo el mundo sabe, y este es el estereotipo patriarcal, las mujeres somos más sensibles que los hombres, entonces si hay una nota que tiene que emocionar en un medio de comunicación, naturalmente envían a una cronista mujer. Las mujeres nunca somos gerentes de noticias, las mujeres nunca ocupamos puestos técnicos, a pesar de que puede haber camarógrafas mujeres, porque la matrícula en la Escuela Nacional de Cinematografía y las escuelas de televisión femenina es muy alta. ¿Qué ocurrió cuando se sancionó esta ley de equidad que es obligatoria para los medios públicos, pero que no es obligatoria para los medios privados? Y sin embargo, tiene un artículo que provocó malestar en las empresas privadas. Es el artículo que habla de un certificado, una certificación de equidad. ¿Por qué hablamos de equidad y no de paridad? ¿No? Porque nosotros queremos la equidad simbólica y efectiva. Nosotros queremos tener las mismas posibilidades y acceso a los mismos lugares de poder, de decisión. No nos alcanza con una paridad numérica simplemente. Pero entonces, ¿qué ocurre con este certificado de equidad? Que lo que pide es que 7 puntos que están especificados en la ley de equidad de género y cupo trans sean atendidos en 4 de los ítems. Es decir, por ejemplo, que haya un protocolo de violencia laboral para proteger del sexismo y de la violencia de género a las mujeres y a las personas trans que trabajen en ese medio. Que tengamos acceso a entrevistas justas por parte de los departamentos de recursos humanos o personal. Que tengamos acceso, por ejemplo, a un lactario, ¿no? Si somos madres y queremos tener oportunidades efectivamente igualitarias, porque como en esta sociedad patriarcal las oportunidades para las mujeres son más difíciles de alcanzar porque recaen en nosotros las tareas de cuidado, que es otra cuestión que se está visibilizando ahora socialmente. Las mujeres en pandemia cuidando a los niños y niñas, cuidando a los adultos y adultas mayores de la familia, haciéndonos cargo de conseguir provisiones, consiguiendo los turnos médicos. Es decir, a pesar de que progresivamente y culturalmente esto es cada vez más cuestionado, lo real es que para llegar al mismo lugar, a la puerta de la oficina de personal de un canal de televisión o de una radio, el camino que recorrimos las mujeres es mucho más arduo, de manera que un lactario es una forma de facilitar el acceso y es una manera de reconocer nuestras dificultades para organizar el cuidado de los niños y poder efectivamente ir a trabajar. Si yo les leo los 7 puntos de los cuales las empresas privadas, para acceder a este certificado de equidad que les otorgaría puntos imaginarios para acceder a subsidios, exenciones impositivas o a la pauta publicitaria oficial, ninguno es cuestionable. Es decir, me gustaría ver qué empresario privado viene y nos dice a las mujeres en la cara que no están de acuerdo con cumplir algunos de estos puntos. De hecho, para acceder a la pauta oficial, la provincia de Buenos Aires, es necesario un libre deuda
en cuanto a alimentos pagados a hijos e hijas. Es decir, la persona, el dueño del medio, tiene que demostrar que no es deudor alimentario. Y esto no fue cuestionado por las empresas. ¿Por qué cuestionan que se les esté requiriendo por ley que cumplan con 4 de esos 7 puntos si desean acceder a algunos beneficios por parte del Estado? Porque el rol del Estado es justamente ampliar derechos, garantizar que la sociedad no sea injusta para la mitad de ellos. Tenemos desde la Defensoría del Público muchísimos requerimientos de capacitaciones en cuestiones de género. Hemos, sin ir más lejos, tenemos, cuando termine esta actividad, una reunión con la Warner Latinoamérica, que nos está pidiendo a la Defensoría del Público una capacitación en cuestiones de género, y esto es consecuencia de un reclamo por la emisión de un dibujo animado en una señal de la Warner Cartoon Network, que provocó una oleada de reclamos en la Defensoría, porque las audiencias, después de mucho tiempo de parálisis, se están apropiando como instrumento de la Defensoría. En este sentido, no cesamos de dar capacitaciones, obviamente desde el Estado, absolutamente gratuitos, con forma de taller, tomando piezas concretas en las que las coberturas de violencia de género, de femicidios, que son este gran dolor que nosotros como sociedad estamos padeciendo. Nosotros tenemos en este momento, creo que un femicidio cada 23 o 24 horas. Seguimos con tanto dolor las muertes con la pandemia como las muertes por violencia machista. Les decía, continuamente estamos dando estas capacitaciones, son capacitaciones que tienen una mecánica de ida y vuelta, nos importa mucho el feedback, son grupos de reflexión que llevamos adelante con productores y periodistas de las señales que incluso tienen en su lógica una impronta más machista que otras, ¿no? Y nos ha sorprendido la buenísima predisposición y la gran participación en esas reuniones de capacitación de periodistas jóvenes, periodistas feministas, que nos comunican que en general ellas plantean en las reuniones de producción objeciones hacia la forma en que se están cubriendo determinadas noticias, pero que después la decisión final la toma un gerente que en general es varón y tiene más de 50 años, y un sentido patriarcal bastante afiatado, ¿no? Nosotros estamos promoviendo lo que es ley en la Argentina, que es que todas las reparticiones del Estado tengan una capacitación de género. Se llama Ley Micaela, en honor a una militante feminista que fue asesinada en la provincia de Entre Ríos, por un hombre que había cumplido una condena por violación y estaba en libertad condicional. A la salida de un boliche bailable de una discoteca, la secuestró, la violó y la mató. Y entonces sus padres, lejos de sentarse a llorar, quisieron modificar los sentidos y la sensibilidad que en los poderes del Estado hay con respecto a la violencia de género y a los peligros a los que nos vemos cotidianamente sometidas las mujeres que salimos a la calle. Entonces la capacitación de género, la ley Micaela, es ley en todos los poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y nosotros como miembros del poder legislativo, como Defensoría, estamos terminando la primera cohorte de ley Micaela, pero que tiene un sentido pragmático. Por supuesto que leemos los marcos legales, la historia de las reivindicaciones de las mujeres. Aquí las mujeres
votamos recién desde 1951, o sea que 6 años antes de que yo naciera, y esto me da escalofríos, las mujeres no éramos consideradas como seres con derechos políticos. Decía que en la ley Micaela, en la cruzada de la ley Micaela, lo que estamos promoviendo es acciones concretas. Dentro de la Defensoría del Público, nosotros estamos promoviendo acciones concretas que modifiquen nuestra página diaria, nuestra práctica diaria, incluso desde la normativa. Una figura que estamos promoviendo con bastante éxito es la de editora de género. La figura de la editora de género creo que ya existe en 8 o 9 medios, no todos ellos públicos, en la Argentina, y le hicimos un reportaje muy esclarecedor a Jessica Bennett, la primera editora de género, la del New York Times, que nos manifestó de qué manera ella promovió esta figura en el New York Times, y de qué manera espera que lo antes posible esta figura deje de ser necesaria. Nosotros tenemos editora de género en el diario Clarín, tenemos editora de género en el diario Perfil, tenemos editora de género en la radio pública, Radio Nacional, tenemos editora de género en la agencia de noticias estatal, la agencia pública, TELAM, pero también tenemos editoras de género en los medios públicos del Chaco, tenemos editora de género en el diario El Tribuno de Jujuy, un diario profundamente conservador, en una provincia sumamente conservadora, como es una provincia del Salén, Salta y Jujuy, en el noroeste argentino. Hicimos mesas con las editoras de género, donde intercambiaron sus experiencias. Tuvimos la alegría de que una de las principales señales de noticias de la Argentina, TN, de donde yo vengo, también designara una editora de género, después de que como delegada e integrante de la Comisión Interna de Trabajadores y Trabajadoras la reclamara durante años. Ustedes dirán, qué bien que están en la Argentina. Y no, yo les respondería, queridos colegas, queridas colegas, falta mucho por andar. La ley de equidad de género y cupo trans todavía no ha sido reglamentada. Nosotros tenemos que salir a militar esta ley. Tenemos que salir a pedir que abarque a toda la producción comunicacional y a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación. Esto va a incluir gremios y profesiones muy variadas, desde periodistas hasta áreas técnicas, como les dije, gente de mantenimiento, servicios, guionistas, maquilladoras, editoras, productoras, directoras, gerentas. El contenido de equidad, como les dije, es trato justo teniendo en cuenta capacidades y respetando las diferencias. Esto hay que entenderlo, porque el gerente personal de la empresa donde yo trabajaba dijo, yo no voy a tomar una mujer que esté menos capacitada que un varón, nadie le pide eso. La idea es que el trato sea equitativo y que en cada estrato de poder haya una equidad, una representación femenina. Hay que alentar liderazgos en las mujeres que fueron largamente silenciadas, y esto se logra con capacitación. Y hay que compartir con ellas experiencias de conducción, que los varones aliados nos nutran de sus experiencias de conducción. Evidentemente desarrollaremos nuestro propio estilo de conducción o de gerenciamiento. También es muy importante que haya conciencia de que el certificado de equidad no significa, como quisieron hacer entender, un cepo a la libertad de expresión. Uno de los 7 puntos que promovemos es el lenguaje no sexista, la utilización del lenguaje no sexista. Entonces salieron a todos a decir, nos quieren obligar a hablar con la E. No, lenguaje no sexista,
no machista, no quiere decir esto, sino simplemente dejar de utilizar el masculino genérico, que nos invisibiliza a las mujeres y a las diversidades, y lo que no se ve, lo que no se visibiliza, no existe. Bueno, como ven, tenemos un largo camino por andar. Gracias. Bravo, muchísimas gracias, querida Miriam. Se nos fue como agua entre las manos la charla. Yo aprovecharía para decirte que justo eso que dices de la capacitación, nos encantaría plantearte algunas fechas, a ver si podríamos contar con esa gran oportunidad para los que estén interesados, que sin duda abonará y impactará benéficamente a nuestras audiencias. Estamos dispuestas, estamos Maravilloso, dispuestas. maravilloso. Estamos dispuestas. Perfecto, entonces yo mandaré los correos debidos posteriormente y para no quitarte más tiempo, porque sabemos que tienes otra reunión importantísima y te deseamos mucho éxito, ¿qué nos recomendarías al final? Solamente te voy a pedir si me permites enviarte por correo 2 preguntas que aparecieron ahí en el chat para que me hagas el ¿Cómo favor no? de responderlas. Y Ahora que me fijo. Dime cuáles, que yo tengo el chat aquí. está la primera de Irene Cortés. ¿Quieres que te la lea? Irene Cortés, sí, cómo no. En conocimiento de que los medios de comunicación también reproducen los esquemas de violencia hacia las mujeres y de que sus narrativas abonan al constructo de la realidad, ¿cómo se incide desde una defensoría de las audiencias para modificar la forma en que las mujeres son tratadas en las oficinas de los medios y sobre todo en la forma en la que son presentadas en los contenidos? Bueno, acá hay dos cuestiones. Reitero que la Defensoría del Público no tiene potestad sancionatoria, de manera que nosotros hacemos capacitaciones que tienen este formato de taller, de disparador, lúdico, tenemos trivias, ¿no? Que tienen que ver con el conocimiento de la normativa, porque bueno, obviamente nadie va a buscar que se cumpla un derecho que no conoce. Entonces, primero, conozcamos nuestros derechos, conozcamos qué es lo que la ley de servicios de comunicación audiovisual, qué es la ley antidiscriminación, qué dice la ley de equidad de género, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos muchísimas veces del techo de cristal, o el suelo pegajoso, y las mujeres somos un sándwich, ni que hablar de las diversidades, hay muy pocas comunicadoras trans y de inclusión muy recientes en los medios de comunicación. Lo que yo creo que hay que manifestar permanentemente es a nuestros superiores: ¿me tratarías así si yo fuera un varón? ¿Me dirías esto si yo no fuera una mujer? Porque a veces este pequeño truco, esta pequeña interpelación surte efecto. Por supuesto que me va a decir, bueno, perdón, te dije ignorante o tarada. A un varón también se lo hubiera dicho. ¿Realmente se lo hubieras dicho? ¿O hubieras tenido miedo de que te tomara por la solapa y te pegara un puñetazo? ¿Realmente pensás que a mí, mujer, me impacta de la misma manera que me llames ignorante o poco preparada o tontita, o que me infantilices, o que tengas una actitud paternalista que no tendrías con un varón, con un colega varón? Esto al interior de las empresas. Y por otro lado, en los contenidos, nosotros desde la Defensoría tenemos unas recomendaciones que son como decálogos para el tratamiento de las distintas temáticas, que incluyen, por ejemplo, no promover los estereotipos, ni siquiera desde la publicidad. Nosotros estamos iniciando ahora un largo proceso, porque es un proceso muy participativo, donde invitamos a toda la industria publicitaria argentina a debatir de qué manera podemos quebrar los estereotipos de género y podemos hacer piezas publicitarias que no resulten violentas, estereotipantes o invisibilizantes para las mujeres. Es decir, ¿por qué pensamos que si hay una sustancia de limpieza, un pulidor o un detergente, la que lo va a comprar es una mujer? ¿Por qué pensamos
que los niños juegan con autitos, y entonces las publicidades de autitos tienen que ser para niños, para varones, y las nenas juegan disfrazándose de princesas o con muñecas. ¿Que un varón no puede jugar con una muñeca? Así estamos promoviendo a futuro que los varones no se hagan cargo de los hijos o hijas, seguramente. Y ustedes fíjense hasta qué punto están afiatadas las audiencias de la Defensoría, que nos llegó un reclamo por la siguiente publicidad. Un living familiar, una sala con un televisor, un sofá, barra la cocina. En la cocina, el padre de familia amasando. Qué bien, es una familia inclusiva. Es una familia donde la mamá y una hija adolescente estaban mirando televisión en la sala. Ellas descansan, el padre se ocupa de cocinar. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Se acerca la chica a la barra donde el padre estaba amasando y le dice: papá, estoy en crisis con la carrera. Y él le contesta: ¿por qué no probás con algo que tenga menos matemática? Denuncia a la Defensoría. Es el estereotipo que presume que las mujeres somos ineptas para las ciencias exactas. Servimos solo para las humanidades. No hay científicas, no hay físicas, no hay químicas, no hay matemáticas, no hay expertas en computación científica. No, no. Las mujeres para la literatura, la educación, la comunicación, para las humanidades, no para las... Fíjense hasta qué punto las audiencias y las jóvenes argentinas están abusadas y detectan estos micromachismos, porque se trata de un micromachismo. Bueno, estamos en esa tarea ahora. Largamos GPS, que es Género, Publicidad y Sociedad, una con el Ministerio de las Mujeres y con una agrupación feminista de publicitarias que se llama Mujeres en Publicidad. Muchas gracias. Wow, qué buenas campañas. Seguramente serán exitosísimas. Y solo quería comentarte, fíjate que aquí es muy revelador. La mayoría de las asistentes somos mujeres. Eso ya habla ya, que ahí vamos cumpliendo estos buenos retos. Y bueno, y otra charla tendríamos pendiente, mi querida Miriam, de que las mujeres también violentamos también a otras mujeres, ¿no? Ahí también mereceríamos mucha capacitación. El hecho de que una mujer acceda a un puesto de conducción no garantiza la sororidad o que promueva el crecimiento profesional de otras mujeres. Esto es real, esto es real, esto es real. Pero bueno, ahí están los retos. Y si me permites, la última pregunta. Sí, ¿cómo no? Estamos en tiempo perfecto. Te la leo en un segundo. Excelente la figura editora de género. Pregunta, en su experiencia, ¿qué tanto considera prioritaria la lingüística de género en medios que tanto cuestiona la Real Academia y mucha gente cuestiona? Bueno, como periodista, yo he tenido la experiencia de que el uso de la E, por ejemplo, genera mucha violencia. Yo creo que en la Argentina circuló más violencia digital contra las personas que utilizábamos la E en nuestra expresión que las que nos pronunciábamos a favor del aborto legal, libre y gratuito. Hay algo del lenguaje inclusivo que saca no solamente a los varones, a muchas personas de su área de confort, ¿no? Y interpela su concepción del mundo. Nosotros sabemos que la Real Academia Española demora muchísimo en aprobar ciertas expresiones, pero ¿por qué no nos horrorizamos, por ejemplo, cuando utilizamos términos extranjeros, ¿no? Castellanizados por la Real Academia Española? ¿Por qué si yo digo escanear, así como suena, voy a escanear este documento, nadie me insulta? Y si digo feliz día del amigue, sí, o feliz día del amigo o de la amiga, tengo que decir,
que les resulte un poco más cómodo. Cuando yo hice una recorrida buscando opiniones y recurrí a lingüistas en mi nota sobre el lenguaje inclusivo, una de las opiniones me llamó muchísimo la atención, porque me dijo Karina Galperín de la Universidad de Itela, es verdad que los cambios en la lengua son mucho más lentos, pero nadie considera la velocidad a la que circula hoy en día la palabra. Nunca, jamás antes la palabra había circulado a una velocidad como la actual, gracias a lo digital y gracias a las redes sociales. Y otro lingüista me dijo, me considero privilegiado de poder ser espectador de este cambio en la lengua. Privilegiado. No entiendo los lingüistas que se niegan a disfrutar de este cambio del que somos testigos y testigas, o testigues. No es obligatorio el uso del lenguaje inclusivo, pero lo que es real es que cuando un profesor o una profesora entra a un curso y dice, buenos días alumnos, está excluyendo a la mitad del curso. Sin duda, pues hay que aprender a ser inclusivo desde la palabra también. Pues muchísimas gracias, de verdad que nos dejas con 1000 ideas. Fue una charla provocadora que seguramente impactará de manera positiva. Y ya nada más te pediría que nos dieras un mensaje de cierre para que despidamos esta charla y nuevamente mi agradecimiento a ti y a todo tu equipo que es súper profesional y nos ha facilitado esta charla. Muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento a ustedes y a todo el equipo de internacionales, especialmente a Flavia, que ha promovido esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto a todos. David, María, nada más les pido, porfa, los que no se han apuntado en el chat, que me ayuden a poner su nombre para registrar su asistencia. Y bueno, espero que les haya gustado esta charla que generosamente nos dio la defensora del público de Argentina. Y de lo que habló, perdón que te interrumpa. perdón, dime. Ay, no sé si puedas, o sea, ya sé que ya se fue la ponente, Se pero no sé fue. si pueda expresar como algunos comentarios o algunas dudas que me surgieron a partir de la charla y tal vez, no sé, que tú se las puedas pasar o a lo mejor tú tienes la respuesta, no lo sé. Es que ella comentaba un poco la importancia de la capacitación y que justamente este es el trabajo de las audiencias, de la Defensoría, promover la capacitación en cuestiones de género, de equidad de género, de violencia de género, del uso del lenguaje inclusivo, y creo que tal vez pudiera ser algo que nos falte muchísimo pues en el sistema, porque justamente los que estamos aquí somos muy pocos de todas las personas que integramos el sistema, de todas las personas que trabajamos en TV WAC, en Radio WAC, en el sistema de cinematografía. Somos, no sé ni siquiera si somos el 3-4%, o sea, de verdad somos muy pocos. Entonces, ¿cómo promover todas estas prácticas para las personas que no acceden a estas capacitaciones, ¿no? Seguramente es porque pues, andan trabajando, no tienen la posibilidad o la razón que sea por la cual no toman estas capacitaciones, pero ¿qué estrategias podrían impulsarse a partir de la Defensoría para que el personal que no toma estas capacitaciones también tenga acceso a esta información y a esta como reflexiones y todo que se hace a partir, y que de verdad es muy, muy necesario, no solo en los contenidos de los programas, porque creo que incluso el decir bienvenidas y bienvenidos al programa, desde ahí hasta también las prácticas que se llevan a cabo en las oficinas de los medios. Tienes toda la razón y me echas así una pregunta, ¿no? Pero justo como te pudiste percatar, le comenté si tendríamos un intercambio de correos para promover alguna capacitación, sobre todo porque ellos tienen muchos materiales y pues sería nuestra tarea en colaboración con alguien más difundir toda la información, inclusive grabar
estas charlas, pero sí, sí es un reto. La verdad es que, pues como tú viste, es un clic entrar, ¿no? Y tener sobre todo esta posibilidad de compartir experiencias con otros países, pero pues el que quiere aquí está, ¿no? Y el que no, pues es complicado, pero podemos armar un paquete de material de difusión que ayude. Y sí, coincido contigo, es inclusive hasta un cambio de forma de vivir, ¿no? El que tú creas en la inclusión y en ese sentido la transmitas y la percibas, pero me quedo con ese pequeño reto que me dejas de Sí. miércoles por la mañana. Y Mercedes, y perdón, si me permites, a lo mejor, pues, no sé, crear incluso una campaña completa que fíjate que empiece en los medios, eso pensé cuando habló exacto, de que empiece en las oficinas y a lo mejor después sí se puede expandir muchísimo, pero incluso como de cómo utilizar el lenguaje correctamente, ¿no? O sea, desde cuestiones muy básicas, porque dicen que la forma también es fondo, entonces a lo mejor como empezar de carteles, infografías, que no sé, que a lo mejor pudieran, pues no sé, por lo menos leer, ¿no? O sea, y algunas veces yo visité algunas oficinas de algunas otras empresas en donde se ponían carteles en los baños. Entonces a lo mejor dices, bueno, ese cartel, la verdad las personas lo leen mientras van al sanitario, ¿no? Entonces a lo mejor empezar por algunos infografías, pósters, frases que pudieran ser de impacto para la gente que trabajamos aquí y que a lo mejor se pudiera después ya traducir a los propios contenidos, ¿no? oye, pues me encanta la idea, si me lo permites te busco Claro. y hagamos un proyecto porque yo creo que a todos nos impacta y a todos nos suma. Sí, Y por me supuesto. encanta tu entusiasmo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Perdón, yo Y aquí también tengo algunas cuestiones. O sea, no, buenos también, días, buenos días. hola, buenos días. También a mí me surge porque justamente lo que preguntaba ahí en el chat era, ¿qué sucede? Hay distintos tipos de feminismo. Entonces, incluso un feminismo puede resultar chocante ante otro tipo de feminismo, lo cual hace que creo que se vuelva muy difícil que podamos comunicar una visión y presentarla directamente a los medios. Es decir, y al auditorio. De por sí la gente que no está capacitada está en una, o sea, que no está capacitada, pero le causa simpatía a la causa, por ejemplo, se encuentran en una desinformación. Los que sí tenemos información, incluso nosotros tenemos diferentes opiniones al respecto. Entonces, no sé, es decir, yo que estoy como muy interesada en el tema y mi programa está, la producción que llevo ahí justo en Radio Walk está muy enfocada, me parece muy difícil como que se pueda tener una unificación de la información y que ésta sea respetada sin que realmente genere el triple de polémica o el triple de desinformación o de agresividad, tanto para la audiencia como para los mismos compañeros o el público, ¿no? Entonces, a mí me gustaría igual como pasarle la duda si es que se puede pasar, digamos, a la tallerista o a, en este caso, a Miriam, o sea, si ella tiene algún ejemplo de o sea, de información o de campaña o lo que sea feminista que haya funcionado ya en algún otro medio. Creo que nos ayudaría a guiarnos de cuáles pueden ser como los primeros estándares que podemos ir atacando, aunque no se tenga todo solucionado, cuando menos las primeras 10, 20, 30 cosas que podamos ir metiendo de manera unificada sin que cause una controversia o la reacción contraria, que claro es lo que no estamos buscando, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, es un asunto complicado, pero la capacitación sin duda abonará. Les vamos a volver a pasar el cuestionario que mandamos al inicio con lo que se diseñó estas charlas, para que entonces me hagan el favor como de poner todos esos puntos importantes y yo con todo gusto se lo hago llegar a Miriam Levin y seguramente pues nos diseñará una estrategia de capacitación que cumpla con todos estos requerimientos y estas necesidades. Si les parece bien, lo armamos y bueno, y entre ustedes pues también ayúdennos a que más gente aproveche, porque como vieron ni siquiera nos cobran, entonces pues son espacios que debemos de aprovechar sin duda y por supuesto que esta defensoría está en esa intención y en ese compromiso de traer todo esto que nutra los contenidos del medio. ¿Alguien más? Perfectísimo. Pues entonces ya nada más los invitaría al último miércoles de este curso taller
con un cierre que nos pidieron también por ahí de un tema de libertad de expresión, los contenidos y los límites, que creo que también nos va a ayudar como a cerrar toda esta pinza. Y bueno, pues les prometo también un gran invitado para que cerremos con broche de oro. Y les agradezco profundamente su asistencia, muchas gracias y que tengan buen resto de semana. Gracias a ti, Mercedes. Bonito día. Maestro, gracias a usted. Hasta luego. Bye. Saludos, gracias. Gracias, Irene. Te escribo al ratito. Claro, adelante. Chao.